Buenas noches, ¿cómo están? Estamos pues iniciando nuestro programa gerontológicos de todos los martes. Bueno, vamos a tomar nota del tema que vamos a tratar el día de hoy. Vejez, persona mayor y envejecimiento. ¿Cómo se relacionan estos conceptos? Muy bien, y vamos a compartir pantalla. A ver, esperemos un momento. Mientras tanto, bueno, ahí está. Bien, ante todo, vamos a empezar con un tema introductorio, ¿no? A lo que vamos a desarrollar después, ¿no? Este tema se refiere a errores conceptuales en la comunicación gerontológica, nociones y lenguaje. Bueno, a dar a conocer algunos conceptos que ya existen, como por ejemplo, ¿qué es un error conceptual? ¿No? Por ejemplo, un error de concepto es el resultante de aplicar procedimientos, esquemas conceptuales, algoritmos o reglas que no pueden aplicarse a un problema concreto por no cumplirse las condiciones necesarias mínimas, ¿no? Un momentito que vamos de nuevo. Ya. Sí, allá, cierto. Un error de concepto es el resultante de aplicar procedimientos, esquemas conceptuales, algoritmos o reglas que no pueden aplicarse a un problema concreto por no cumplirse las condiciones necesarias mínimas bajo las cuales los procedimientos aplicados conducen a una respuesta con sentido. Igualmente, es un error de concepto aplicar una categoría abstracta o un objeto de estudio en el que dicha categoría no es aplicable o no es definible con la precisión necesaria. Por ahí empezamos. Un concepto es entonces una construcción mental básica del razonamiento humano, es decir, una proyección mental que nos permite comprender, clasificar y comunicar nuestras experiencias. Según la perspectiva de muchas disciplinas, se debe entender como la unidad lógica mínima del conocimiento. Esto es muy importante decirlo, ¿ah? Como unidad, es decir, un concepto no es, como algunas personas dicen ahora, vejeces, no, el concepto es vejez, ¿no? Pueden haber muchas expresiones y muchas formas de envejecer diferentes, pero el concepto es vejez, no vejeces. ¿Ok? Y bien, entonces es importante hoy tener tenemos la necesidad de aclarar y cuestionar, ¿no? Muchas postulados ideológicos que a veces no tienen evidencia científica y constructos que no tienen una base sólida. Esto se está dando ahora, ¿no? Entonces, y de hecho, ya la vejez misma ya es un constructo social que tiene que ser revisado y redefinido. Entonces, hablamos de conceptualización y actualización. ¿Qué cosa sería un proceso de conceptualización en sí? Es definir las ideas bases y principales que serán utilizadas para la estructuración de un propósito y que a su vez servirán para orientar el lineamiento de diseño. Ese es el proceso de conceptualización. Entonces, es importante que estos conceptos debidamente concebidos sean internalizados y por supuesto, el uso del lenguaje tiene que ser
el adecuado, lo que exprese realmente ese concepto en la forma adecuada. Comunicación de contenido y errores comunes. Obviamente hay muchos errores que se dan al día de hoy justamente por ello, porque no estamos expresando correctamente el concepto. Necesidad de análisis y reflexión ante la enorme cantidad de contenidos publicados. Sí es cierto que hoy en día todos nos hemos vuelto creadores de contenidos y necesitamos tener una posición más analítica, más reflexiva, ¿no? A esta enorme cantidad de contenidos que se publican. Tenemos que ser bastante serios y cuidadosos en la forma como comunicamos los contenidos, en este caso, los contenidos gerontológicos. También hay cosas que se dicen como verdades de perogrullo, es decir, cosas que supuestamente ya no necesitan ninguna demostración, y no es así. ¿M? Como algunas sentencias, algunas frases repetidas y altisonantes. Entonces también hay que decir esto, la comunicación gerontológica. La comunicación gerontológica es justamente la comunicación de contenidos gerontológicos, ¿no? Y esta comunicación gerontológica debe realizarse con una adecuada conceptualización y, por supuesto, el lenguaje preciso, el lenguaje que es adecuado y competente para la profesión de la gerontología. Visión gerontológica y visión de la realidad en constante cambio, ¿cierto? Ajá. Eh, la visión gerontológica, que viene a ser, eh, digamos, todos los elementos, ¿no? Biológicos, psicosociales, y la visión de la realidad en constante cambio. Esto de la visión de la realidad en constante cambio es algo que tenemos que tener presente siempre. Tenemos que de darnos cuenta de que hoy en día estamos expuestos a cambios mucho más acelerados, tal vez también por el factor justamente comunicador. La facilidad como hoy en día diversos contenidos se manifiestan y se expresan constantemente. Esto va a crear también, va a empujar los cambios, ¿no? Entonces, una serie de situaciones nuevas. Vicios también, pero también encontramos vicios de lenguaje, ¿no? Un lenguaje que no es adecuado muchas veces, de origen coloquial, ¿no? Y que, sobre todo cuando estamos en el ámbito profesional, deberíamos dejar ese tipo de lenguaje. Y también es necesaria una terminología técnica como reemplazo de esos términos coloquiales que incluso muchos centros de enseñanza están promoviendo. Y me parece que totalmente en forma indebida. Agregar términos nuevos. ¿Qué hay que hacer? Ojo, si va, si vamos nosotros a crear términos nuevos, ¿qué tenemos que hacer? Estudio etimológico, el estudio etimológico, saber si ese término que estamos utilizando o esa palabra que estamos utilizando ya existe, ¿no? A ver, perdón. Uy. Entonces, si nosotros eh, lo primero que tenemos que hacer es estudio etimológico. El estudio etimológico significa saber si esa palabra existe y si existe, ¿qué significa? O sea, no podemos tampoco estar improvisando, ¿no? Deberían, debemos tener bastante precisión en cuanto a ello. Así es. Así es.
Entonces hay que destacar la necesidad de que las instituciones académicas asuman esa responsabilidad que implica un lenguaje adecuado. ¿Mm? Esto es muy importante. Entonces, no es posible que las instituciones académicas estén promoviendo términos inapropiados. ¿Por qué? Porque son de uso coloquial. Y cuando acá deberíamos usar, en este ámbito, es de nivel profesional, debemos usar los términos precisos, que no tengan ambigüedad. Entonces, entre estos, por eso también insistimos mucho a partir de la unidad vanguardia gerontológica, que ustedes saben que es una unidad especial de la Central Gerontológica Internacional. Estamos muy preocupados por esto, por la forma en que se comunican esos contenidos y sobre todo cuando no se utiliza un lenguaje adecuado. Es más, y peor aún, si no se utiliza una conceptualización adecuada. Ahora vamos a pasar a otra parte. Esta es la parte introductoria y ahora sí vamos directo ya a lo que es vejez, persona mayor y envejecimiento y cómo se relacionan estos conceptos. ¿Qué relación hay entre estos conceptos? ¿No? Entre vejez, persona mayor y envejecimiento. Este es un tema básico. Hay personas que dicen, bueno, vamos a ver, ¿a quién llamamos persona mayor? Primeramente, ¿a quién llamamos persona mayor? El término persona mayor define a una persona con una determinada edad cronológica, que en algunos países varía entre los 60 a 65 años hacia adelante. Esta última aplicada a los países llamados desarrollados. Estas determinaciones se dan por un principio de necesidad de las políticas públicas. Ojo, se necesitan políticas públicas, ¿no? Para la atención adecuada a los diferentes grupos de edad. Y por ello es que se ha elegido, digamos, o se ha marcado esta línea, ¿no? De 60 años para algunos países y otros 65 años. Pero en realidad es un tema, como yo digo, de política pública, pero que no necesariamente implica el inicio de la etapa llamada vejez. Ahora les tenemos que explicar bien eso. Entonces, las personas mayores son un grupo muy heterogéneo, ya que además del hecho de la singularidad, o sea, del envejecimiento propio, que es es de uno mismo y solamente de uno mismo. Entonces, se suele vincular a este grupo de edad con la vejez, aunque la vejez, como en cada etapa de la vida, se inicia diferente para cada persona. Eso es que claro. Por ejemplo, cuando hablamos de la niñez, la adolescencia, no todas las personas llegan a una determinada etapa al mismo tiempo. Su desarrollo puede ser más rápido, más lento y por tanto, por ejemplo, dos niños o adolescentes, ¿no? Uno de ellos ya tiene una voz más ronca, tiene un desarrollo físico mayor, mientras que el otro todavía tiene una voz de niño, más de niño, y entonces eso quiere decir que una persona pasa a una etapa de la vida, ¿no es cierto?, en otro momento distinto. Entonces, igual, esto es en todas las etapas de la vida. En la llamada vejez también, ¿no? Así como en cada etapa de la vida se inicia diferente para cada persona. O sea, se puede decir que esto ocurre en todas las etapas de la vida. En la juventud, en la madurez y por supuesto en lo que se llamaría también adultez mayor. Entonces, cuando hablamos de vejez como una etapa de la vida, como todas las etapas de la vida tienen ciertas características que son descriptibles, que nosotros podemos definir,
por ciertas, ¿no? Cosas que se dan. Entonces, no es, es posible incluso, y de hecho es así, con el tema de la vejez, una persona puede tener un envejecimiento prematuro y por lo tanto podríamos considerar que en esta persona la vejez puede haber comenzado antes de los 60 años y en otras personas mucho después. Entonces, esto sí debe quedar bastante claro. ¿Por qué se les denomina así? ¿Y cuál es el móvil de esta denominación? El término persona mayor es producto del desarrollo de la sociedad en evolución. Recordemos que antes se les llamaba ancianos, antes se les llamaba personas de la tercera edad, y hasta hace muy poco, y que todavía sigue vigente, el término adulto mayor, ante las nuevas realidades, ¿no? El desarrollo de la sociedad eh, ha creado nuevas realidades y destaca la calidad de persona, ¿no? Y lo importante es que destaca mucho la calidad de persona y además es un término inclusivo, un paso adelante, un paso adelante de términos como adultos mayores, que es correcto según las reglas del idioma español, y superando a términos de otras épocas, ¿no? Como las que ya habíamos nombrado, que se refiere a ancianos, a personas de tercera edad, o términos coloquiales como viejos, que es además como viejo, que es además un adjetivo. Ojo que eh, este no es un término adecuado por las razones que es un término de origen coloquial y que además es un adjetivo. ¿Qué implica ser mayor? La vulnerabilidad. Esa es la pregunta, ¿no? Muchos atributos se les da a las personas mayores, positivos o negativos, pero es el concepto de vulnerabilidad la que predomina desde la sociedad y el Estado, ¿correcto? Sin embargo, la vulnerabilidad no es inherente al hecho de haber cumplido 60 o 65 años, aunque la vulnerabilidad se puede dar en cualquier etapa de la vida por diversos factores. Lógico, nadie es invulnerable. Nadie está libre de tener una enfermedad, de tener un accidente, en fin, muchísimas cosas que nos pueden ocurrir, ¿no es cierto? Pero eh, se considera principalmente como personas vulnerables, ¿no? Entre ellos a las personas mayores, especialmente vulnerables, es decir, que se destacan por su vulnerabilidad. Esa es la manera como las personas mayores se les ve desde la sociedad y el Estado, ¿no? Y esto, bueno, ya sabemos que hay muchísimas personas mayores que tienen una salud muy buena y que tienen, digamos, condiciones de vida, ¿no? O estilos de vida saludables que en ese sentido, pues, no se genera esa vulnerabilidad que tanto se habla, ¿no? Entonces, esto pasamos aquí. La política pública para la persona mayor. Principio de necesidad. Bueno, ciertamente, cuando hay políticas públicas para los diversos grupos de edad, es por una necesidad, ¿no es cierto? Necesitamos tener una atención especial a nuestros ciudadanos, ¿no? A nuestros ciudadanos de pleno derecho, como son las personas mayores, por ejemplo. Entonces es cierto que muchas personas mayores requieren una atención especial por diversas causales. En el proceso de envejecimiento muchas veces también tenemos pérdidas en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y que puede hacernos que estar más proclives a enfermarnos también. Entre ellos, pero también hay temas sociales, ¿no? Y de salud. Entonces, entre ellos se implementan atención preferente también. Aunque muchas personas mayores de 60 años están en excelentes condiciones de vida, muchas veces ni siquiera utilizan esas atenciones preferenciales debido
a la manera como ellos se sienten, ¿no? Entonces, ahí es un tema bien interesante. Entonces, cuando hablamos de una política pública dirigida a la persona mayor, ciertamente se tiene unas características muy especiales, se les da eh, una serie de atención, la llamada atención preferencial, ¿no? En diversos espacios públicos. Y también es dable, es bueno que sea así, claro, claro que sí, pero este hecho de que las personas mayores en buena parte sean especialmente vulnerables, ojo, no todos van a ser especialmente vulnerables, eh, necesita una atención especial. Y entonces por ese motivo es que existe esta política pública para la persona mayor. Eso está claro. Y tiene que haberlo de todos modos. Entonces, ¿cuál es en sí lo que une estos conceptos de vejez, persona mayor y envejecimiento? Bueno, si hablamos de vejez, podríamos decir que la vejez viene a ser una etapa de vida, ¿no? De un envejecimiento más avanzado, en el que ya se da ciertos factores como podría ser cierta pérdida de capacidad intrínseca y también de capacidad funcional en muchos casos. Entonces, eh, eso es lo que se podría decir que es la vejez. Y por esa razón es que está vinculada a también a ser una persona mayor. ¿Por qué? Porque en las personas mayores se pueden dar estas situaciones y de hecho se dan en muchas personas. Tampoco no podemos tampoco falsear la realidad, ¿no? Entonces hay un vínculo entre lo que es vejez y persona mayor. Pero hay que hay que aclarar, sin embargo, que ya sabemos que no necesariamente una persona que tenga 60 años o más podríamos decir que está ya en la vejez, ¿m? Por las razones que hemos observado de que hay personas que tienen una edad biológica menor a su edad cronológica y por lo tanto esta situación se da. Y el tema de envejecimiento, bueno, envejecimiento está relacionado, el vejez y envejecimiento están relacionados, por supuesto. El proceso de envejecimiento eh, se puede decir que comienza, muchos dicen que comienza desde que naces o desde la concepción, pero como fuere, lo que sí está claro es que eh, se comienzan ya a dar los signos de envejecimiento en las personas cuando ya tienen más de 25 o de 30 años. Es donde podríamos decir con toda seguridad que las personas ya están envejeciendo. Entonces, hay una relación entre la vejez y el envejecimiento en el sentido de que la vejez sería simplemente una etapa más avanzada de este proceso, ¿no? Que ya se inicia cuando la persona llega a ser adulto, ¿no? Con toda seguridad. Entonces, esa es la relación que hay entre vejez y envejecimiento. Y lo que es persona mayor sí está bastante relacionado con la vejez, pero ya hemos dicho bien claro, pero no es algo inherente, o sea, no es que yo cumplí 60 e inmediatamente yo ya pasé a la etapa de la vejez, eso tampoco no es la cuestión. Entonces, podemos decir entonces que la vejez es una etapa de envejecimiento avanzado donde se dan ciertas características como pérdida de capacidad intrínseca, capacidad funcional, y y que de ninguna manera podemos determinar de manera exacta, de manera precisa, en qué momento se va a dar esta etapa, ya que las personas envejecemos diferente, ¿ok? Entonces, esta es la forma como deberíamos pensar.
Persona mayor, entonces, simplemente el término persona mayor es una cuestión que está relacionada con, con la edad cronológica, básicamente. Es decir, la edad cronológica es la que está determinando esta condición de persona mayor. Por eso se puede decir que una persona mayor no necesariamente, una persona mayor no necesariamente está en la etapa de la vejez por haber cumplido 60 años. No es así. Y entonces, esa es la cuestión que tiene que ver con vejez, persona mayor y envejecimiento. Es decir, el envejecimiento comienza mucho antes de que una persona pueda ser considerada una persona mayor. Al mismo tiempo, la vejez puede darse más allá de los 60 años o mucho más allá de los 60 años, o también se podría dar de manera prematura antes de que la persona tenga 60 años. Esto es la cuestión que ya está bastante esclarecida, diría yo, y, y ya incluso las personas que recordamos esto, que lo que sucedió con la Organización Mundial de la Salud, que había puesto en en una inscripción en la CIE, de la CIE 11, había puesto la palabra vejez, ¿no? O sea, como si fuera una enfermedad prácticamente, ¿no? Entonces, esto ya fue remediado y la OMS, en lugar de este término vejez, publicó pérdida de capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. Esa fue los términos, o mejor dicho, la publicación que reemplazó a término vejez. Entonces, ya sabemos, cada envejecimiento de cada persona, ¿no? Es diferente al otro. Así podríamos decir que Pedro no es igual a Juan, ni Juan a Mario, ni a César. Así como también la mujer que se llama Juana no es igual que María, ni tampoco Teresa, nada. Todas las personas mayores envejecen diferente, a otro ritmo, de otra forma. ¿Ok? Y ahí inciden una serie de factores que pueden ser genéticos, que es la parte que se considera menor, pero también la importancia de las condiciones de vida, del estilo de vida, cómo vives, ¿no es cierto? Cómo has vivido, cómo vives, y eso va a tener mucha repercusión, mucha importancia en el proceso de envejecimiento, ¿no? Y sobre todo, no solamente en el tema de la longevidad, de hecho, que hoy en día está tan expresado hoy día se habla muchísimo de la longevidad y la necesidad de que la vida humana pueda adquirir pues una longevidad saludable, ¿no? Entonces, este es el asunto que vamos a tratar por ahora. Ahora vamos a seguir con algún tema más, que tenemos tiempo todavía para. A ver, vamos a ver este estilo de vida. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. Ya, aquí vamos a poner otro tema, la agenda gerontológica para el año 2025. Ahí vamos. Ujú. Así que la gerontología sigue desarrollándose, sigue creciendo.
hay nuevos desarrollos en gerontología, hay muchos profesionales de diferentes, ¿no? De diferentes especialidades que se están interesando mucho por estudios gerontológicos, ¿no? Incluso hasta ingenieros, ¿no? Hoy en día están muy interesados en el conocimiento gerontológico y es también hay un motivo muy grande también acá, ¿no? Uno de los motivos más importantes es que el mundo en promedio de edad envejece, es decir, tenemos un gran reto por delante. Lo que no que decir que eso va a ser un motivo de alarma, porque también al mismo tiempo que envejecemos, también podemos decir que el envejecimiento de la población también tiene mejoras, ¿no? Entonces, eso también no debe ser considerado solamente de un punto de vista alarmista, sino también como posibilidades de vivir mejor y más, sobre todo más y mejor, es decir, longevo. Entonces, hay lógicamente dentro de estos nuevos desarrollos de la gerontología, ¿no? Varios temas polémicos, ¿no? Temas que a veces nos enfrentan, ¿no? Es decir, hablamos de envejecimiento y comenzamos a decir tal o cual cosa y nos encontramos con que eh, hay también otras teorías que lo contradicen, ¿no? Entonces, hay una urgencia así de renovar los conceptos, por supuesto, los conceptos tienen que ser renovados. No podemos estar igual que lo estábamos hace 10 años o hace 20 años o hace 100 años, no. Ya los conceptos se renuevan. Y esto está fundamentado el hecho mismo de la realidad cambiante. Es decir, la realidad cambia, ¿no es cierto? Cambia la realidad y por supuesto, este cambio que se da en la realidad va a generar la necesidad obligatoria de renovar los conceptos. ¿Mm? Renovar los conceptos, mejorar nuestra comunicación de contenidos y, por supuesto, un lenguaje de precisión, un lenguaje profesional. Muchas teorías sobre el envejecimiento existen hoy en día. Hay decenas de teorías acerca del envejecimiento y no hay una perfecta todavía. Y de hecho, creo que la vez pasada les informé de una encuesta entre profesionales en la cual no había consenso en cuál podría ser una definición precisa, exacta, perfecta del envejecimiento. Al final se concluyó en que ni siquiera era importante tener una perfecta definición de lo que es el proceso de envejecimiento, como todos sabemos, es algo absolutamente complejo, ¿no? Es un fenómeno absolutamente complejo esto. Entonces, el lenguaje simplificado como falacia. Posiciones radicales frente al envejecimiento y la ideologización del envejecimiento. Sí, efectivamente, hoy día hay posturas radicales, hay posiciones en que algunos, los llamados anti-envejecimiento, toman una posición muy radical diciendo que es necesario considerar al envejecimiento como un enemigo, ¿no? Como un enemigo a derrotar y en cierta forma casi considerarlo como una enfermedad, ¿no? Pero al mismo tiempo también va la parte contraria y que es la que acoge verdaderamente la gerontología, ¿no? Es que el envejecimiento es un proceso natural pero que sí puede ser ralentizado, puede ser mejorado, por supuesto que sí. Y también hay que destacar que mucho, hay mucha ideología también relacionada con el envejecimiento. Y esta situación de ideologizar mucho el envejecimiento también nos lleva muchas veces
a lo que se llamaría la idealización de este proceso. El problema de la prevención. Este es un tema importante. Generalmente nosotros, dentro de nuestras sociedades, en nuestros países, siempre tenemos políticas públicas, ¿no es cierto? Y hablamos de políticas públicas, y cuando hablamos de políticas públicas, eh, hablamos sobre el envejecimiento, en realidad no hacemos políticas públicas para el envejecimiento, contra el envejecimiento. Lo que hacemos es políticas públicas para la atención de las personas mayores. ¿Y hasta qué punto o qué importante podría ser que también haya una política pública para el envejecimiento de la población, para el envejecimiento de todos? ¿Acaso el envejecimiento comienza con la llamada vejez? ¿Acaso el envejecimiento comienza a los 60 años? ¿No deberíamos ser más preventivos y pensar que, si bien es cierto, el envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso natural, pero este es un proceso natural que también genera desgaste y también la posibilidad mayor de enfermarnos? Eso está claro. Eso no lo podemos negar. Y aquí no se trata de edadismo, ya tenemos que ser realistas, ¿no es cierto? Nuestro sistema inmunológico no va a ser el mismo cuando ya pasen muchos más años adelante. Entonces, hay una cuestión ahí, el tema preventivo. ¿Hasta qué punto estamos trabajando ese tema preventivo? Entonces, también vamos a revisar, a ver que hay argumentos absurdos y faltos de lógica que se aceptan como si fueran convenientes. Ahí está la cuestión. A veces queremos decir que esto es correcto. ¿Por qué? Porque conviene. Pero la cuestión acá no es que convenga, sino que sea algo real, algo que se pueda validar científicamente, y no solamente la cuestión de la conveniencia. Entonces, una política pública para el envejecimiento de todos es necesario, es importante. Y cuando hablamos de una longevidad saludable, yo creo que va a tener mucho que ver una política pública de envejecimiento. El envejecimiento como fenómeno complejo no admite simplezas. No podemos estar saliendo a dar una charla, ¿no? A las personas y decirles, pues, que mañana el niño va a cumplir 8 años y ya mañana el niño va a estar un año más viejo. Estas simplezas ya no tienen sentido para un profesional, para una profesional serio. Este tipo de simplezas no pueden darse cuando estamos hablando de un fenómeno absolutamente complejo. Entonces, hay que aprender, y también hay que decir esto, ¿no? Hay que aprender del contrario. Es decir, hay propuestas, hay una serie de visiones con respecto al envejecimiento, y que, a pesar de que puedan ser considerados cerrados o muy radicales, también nos pueden enseñar algo, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas importantes. Por eso he puesto acá, aprendamos del contrario, porque también yo he tenido la oportunidad de revisar material que tiene que ver con el antienvejecimiento. Y hay cosas, entre ello, que son rescatables, ¿no? El gran problema es que su visión de ellos es muy radical, ¿no? Y yo pienso que eso no es lo adecuado, definitivamente. Eh, pero sí, entiendo que sí eh, hay una propuesta ahí de hacer una política pública contra el envejecimiento. Sí lo hay. ¿Mm? Y siempre vamos a encontrar algo positivo. Recuperar la mirada biogerontológica. Claro, a la investigación biológica del envejecimiento hay que echarle una mirada. Si no, no comprendemos realmente el envejecimiento. Y ojo, que aquí no estamos hablando de medicina,
No estamos en medicina, ¿ah? No se vayan a confundir, porque la vez pasada alguien me entendió mal en una conferencia y ya estaba criticando que como que Luis está hablando de darle más importancia a la parte médica. No, en ningún momento yo he dicho eso. Lo que he querido decir yo es a la investigación biológica del envejecimiento, a eso. Entonces, por eso tal vez podríamos decir que somos concebidos o nacemos programados para envejecer o para morir, pero no nacemos envejeciendo ni muriendo. Muchos profesionales confirman que lo del envejecimiento desde la concepción es una falacia. La vida no es sinónimo de envejecimiento. El envejecimiento es un proceso de la vida, no la vida misma. A ver, entonces ahí estamos llegando con un poco más amigos están acá. Vamos a ver, recuperar la mirada, vio. Entonces, tal vez deberíamos decir que somos concebidos, bueno, eso lo vimos. Muchos profesionales confirman que bueno, eso tampoco lo hemos visto ya, toda la vida es heterogénea. Bueno, cierto, todo el proceso de la vida es heterogéneo. Nadie crece, se desarrolla o envejece al mismo tiempo, ¿no? Esa visión simplística y cronológica de ver el envejecimiento debe pasar para establecer su alta complejidad. Eso es lo que tiene que pasar, apuntando hacia una longevidad saludable. El desarrollo económico, las limitaciones de las llamadas necesidades urgentes de la población, ¿no? Nos nubla a veces la visión de lo que, no, de lo que consideramos no urgente y entonces el aspecto de la biogerontología es visto solamente como atenciones de salud y marginamos el valor científico de la investigación sobre el envejecimiento, que hoy abre nuestros ojos con importantes descubrimientos, ¿no? Estamos marginando esta información. La humanidad ha alcanzado muchos logros. El envejecimiento es algo natural, pero la humanidad apunta hacia una longevidad saludable. Se puede decir que muchas enfermedades también son naturales, ¿no es cierto? Pero las combatimos. Así como combatimos el desgaste de nuestros órganos y tomamos medidas para vivir más y mejor, entonces inconsciente o conscientemente le estamos dando la lucha al envejecimiento. Amamos la vida y queremos ser autónomos, autovalentes, longevos. Hay que reconocer eso. Eso debe ser reconocido. Entonces, definitivamente el envejecimiento no es lo que creíamos. Nos muestra su extraordinaria complejidad cuando los estilos o condiciones de vida impactan con mayor o menor fuerza, ralentizando o acelerando el proceso, ¿no? Los conceptos de edad biológica y edad cronológica son claves para comprender esto. Nos demuestran cómo vive momentos de rejuvenecimiento y el envejecimiento parece detenerse, aunque no sea del todo. Nuestros órganos envejecen diferente. La heterogeneidad está en todo. Las enfermedades tienen distintos orígenes, pero está claro que hay enfermedades que están ligadas al proceso de envejecimiento de cada uno. Eso es real. La cuestión de la vejez. Ya anteriormente, en la conferencia que yo realicé, el cuestionamiento de la vejez, expliqué claramente cómo la vejez en sí no tiene una vinculación directa con el hecho de ser persona mayor, ¿correcto? ¿Por qué? Porque como todas las etapas de la vida son heterogéneas, son diversas, entonces no se puede decir que la vejez comienza a los 60 años, sino en un punto o un momento determinado del envejecimiento de cada persona. Es
la vejez es una cuestión personal, ¿eh? Incluso podría ser antes de la edad. ¿Por qué? Porque de repente tenemos un envejecimiento prematuro o patológico. Entonces, puede ser incluso antes o puede ser muchos años después. Entonces, es la relación con ser persona mayor. El tema de la vulnerabilidad y el crecimiento cualitativo, ¿no? Contra la problematización de las personas mayores. Uno de los temas importantes que acabo de nombrar ahí es esto de la problematización. Muchas veces a las personas mayores, la existencia de las personas mayores pareciera un problema siempre, ¿no? O sea, lo vemos como un problema. La existencia de muchas personas mayores surge o se ve como un gran problema, y simplemente porque son personas mayores y nada más. Estas cosas se dan, ¿no? Y es lamentable que sea así, realmente. A mí me parece que el tema de la vulnerabilidad y el crecimiento cualitativo, hay que pensar en eso, en el crecimiento cualitativo. Así como las personas mayores son más ahora, también hay un crecimiento de cualidades, de capacidades. También hay ese crecimiento. Así que eso de alguna manera compensa el hecho de que haya una mayor cantidad de personas mayores, ¿no? Ahora, lógicamente, el problema del edadismo, que, por ejemplo, no permite que la persona mayor pueda seguir desarrollando su profesión, pueda seguir trabajando, cuando ellos tienen las ganas y el deseo de seguir trabajando, es un problema, sí, ¿no? Es un problema. Y está perfectamente bien asistir, y está perfectamente bien, por supuesto, asistir a las personas mayores con diversos grados de dependencia, ¿no? Pero sería fantástico tener programas preventivos que eviten esa dependencia. ¿M? Si no hay cultura gerontológica difundida, inserta en la educación general, seguiremos en lo mismo. ¿M? Nos sentimos felices por asistir a la persona vulnerable. Perfecto. Es bueno sentirse bien cuando uno asiste a una persona vulnerable, pero debemos evitar que esa vulnerabilidad exista. Y ese es uno de los grandes problemas de la falta de prevención, la falla que tenemos en la prevención en los diversos países. Y no al lenguaje ambiguo y coloquial en las instituciones académicas. El gran problema del lenguaje. El lenguaje es un tema crucial, no es un tema secundario. ¿A quién les quieren engañar de que se trata de un tema secundario, de poca importancia? De ninguna manera. El lenguaje puede arrastrar edadismos, expresiones que son inadecuadas y sobre todo inadecuadas para un profesional. Eh, Necesitamos precisión, no ambigüedad. Un lenguaje no ambiguo, no coloquial en el ámbito profesional. Las instituciones académicas que promueven ese lenguaje están dañando la imagen científica de la gerontología. A eso yo llamo la atención, a esas instituciones académicas, a esas universidades que están promoviendo el lenguaje coloquial entre los alumnos, me parece algo totalmente inadecuado. También causan daño la politización y la ideologización que reina aún. El costumbrismo se quiere racionalizar. Hay muchas veces, y esto, hay un término que se llama racionalización. La racionalización es un término que creado por un psicólogo, un psicoanalista que se llama Ernst Jones, en el cual la persona, digamos, tiene una manera de ver las cosas o de hablar o de decir o expresar algo
y trata de hacerlo racional, ¿no? Trata de hacerlo pasar como algo racional cuando en realidad no lo es, ¿no? Puede ser simplemente una costumbre, como el caso del costumbrismo que hay hoy en día, ¿no? Para hablar de las personas mayores que le dicen viejos y todo lo demás. Eso es costumbrismo. Y, no lo, y sin embargo se le quiere racionalizar, se le quiere decir que sí, que está bien, que es correcto. Hay personas que lo dicen, ¿no? Pero dicen, una de las cosas que dicen, y, por ejemplo, dicen vejez, dicen, si el término es vejez, entonces es correcto decir viejos. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Y también podríamos nosotros responder y decir que tal vez la palabra, el término vejez también podría cambiar y adecuarse a esta época ya moderna, a los cambios que se han dado, ¿no es cierto? Personas mayores, no personas viejas. Ajá, esto está claro. ¿Ah? Las personas que tienen 60 años o más son personas mayores, no personas viejas. Personas longevas no equivale tampoco a personas mayores. Ojo que por ahí estoy viendo algunas personas que están utilizando mal este concepto. Personas longevas son aquellas personas que viven por encima del promedio de las personas en general. ¿Ah? Y no equivale a personas mayores, ¿ah? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo decir este. Entonces, con respecto a la no vinculación directa entre vejez y persona mayor, debemos pensar, tal vez podríamos decir edad mayor, ¿no? Ya que la vejez depende de nuestra capacidad funcional o capacidad intrínseca, y no de nuestra edad realmente. ¿Ah? Entonces, en todas las etapas de la vida hay heterogeneidad. Ojo, dos niños que han nacido el mismo día, uno de ellos va a llegar a la pubertad o a la adolescencia antes que el otro. ¿Ah? Eso se da. Esto es heterogeneidad pura en todas las etapas de la vida. Bien, bueno, ya estamos faltando, ¿no? Bueno, todavía nos quedan algunos minutos. Si por ahí está. Acá está con nosotros también está Karina Rodríguez, nuestra eh, destacada doctora Karina Rodríguez. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, sería interesante, ¿no? Eh, Me gustaría que alguno de ustedes pudiera comentar. Yo les voy a dar si desean, me dicen a ver, vamos a ver. Sí, sí pueden hacerlo. Muy bien. Entonces, ya quedó claro que no hay una vinculación directa, o sea, perfectamente unida de lo que es vejez y persona mayor, porque la persona mayor es un término más político, más de políticas públicas, de este tipo de cosas, y entonces, por lo tanto, no tienen necesariamente que coincidir, ¿no? Porque las etapas de la vida tienen ciertas características que son descriptibles, entre ellos hay pérdida de capacidad intrínseca, hay una serie de temas que tenemos que comprender esto. Es decir, una persona puede ser jurídicamente puede ser una persona mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que está considerado ahora por ley, ¿no? Entonces, pero no necesariamente esta persona ya inició la etapa de la vejez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es la diversidad. ¿M? Y no todas las personas pasamos a ninguna etapa de la vida igual, iguales. No, definitivamente no. Ahora, en los últimos minutos, yo creo que algunos de ustedes creo que no estuvieron. A ver, aquí, la venta, aquí.
Ajá. Ah, claro, pues justamente aquí, acá en la parte final les voy a, porque a algunas personas que no escribieron, me gustaría darles a conocer esto que es más corto ya. Dice, ¿a quién llamamos persona mayor? Pues el término persona mayor está claro de que define a una persona con una determinada edad cronológica que en algunos países varía entre los 60 o 65 años hacia adelante, esta última aplicada a países llamados desarrollados. Estas determinaciones se dan por un principio de necesidad de las políticas públicas. Punto de aclaración. Entonces, ¿quiénes son las personas mayores? Las personas mayores son un grupo muy heterogéneo, ya que además del hecho de la singularidad del envejecimiento, porque todos envejecen diferente, se suele vincular a este grupo de edad con la vejez, aunque la vejez, como en cada etapa de la vida, se inicia diferente para cada persona. ¿Por qué se les denomina así y cuál es el móvil de esta denominación? El término persona mayor es producto del desarrollo de la sociedad en evolución ante nuevas realidades. Destaca la calidad de persona y además es inclusivo. Un paso adelante de términos como adultos mayores, que es correcto según las reglas del idioma español, y superando a términos de otras épocas como ancianos, personas de la tercera edad, o términos coloquiales como viejos, ¿no? ¿Qué implica ser mayor? La vulnerabilidad. Acá hay una pregunta. Muchos atributos se les da a las personas mayores, positivos o negativos, pero es el concepto de vulnerabilidad la que predomina desde la sociedad y el Estado. Sin embargo, la vulnerabilidad no es inherente al hecho de haber cumplido 60 o 65 años, aunque la vulnerabilidad se puede dar en cualquier etapa de la vida por diversos factores. La política pública para la persona mayor. Principio de necesidad. Es cierto que muchas personas mayores requieren atención especial por diversas causales, entre ellas temas sociales, temas de salud. Entre ellos se implementa atención preferente, aunque muchas personas mayores de 60 años de que están en excelentes condiciones de vida probablemente no utilicen muchas de estas preferencias. Estadísticas son antidadistas a pesar de todo. Las estadísticas son muy importantes para contrarrestar el edadismo, ya que nos demuestran que la gran mayoría de personas mayores son autovalentes, además de las evidencias del crecimiento cualitativo en las personas mayores. Bien, eso es lo que le faltaba decir en lo que vimos al inicio. Y bueno, vamos a darles a conocer lo que viene, lo más interesante. Mañana, por supuesto, mañana tenemos justamente a la doctora Karina Rodríguez con el tema cambios metabólicos en las personas mayores. Mañana a las 7 de la noche, hora de Perú, 6 de la tarde para México y Guatemala, ¿no? Y entonces los estamos esperando también el día de mañana. Y luego vamos a ver también otros. Ah, ya, acá también tenemos el miércoles 22 de enero a las 6 de la tarde, hora de Perú. La Red Internacional número 1 presenta a la licenciada Rosa Valentina Campos con el tema Prevención de caídas, consejos útiles. Esto es, y vamos a ver otro. Muy bien. Y ya tenemos todavía muchas actividades por realizar y bueno, este año 2025 está empezando, pero promete mucho realmente este año 2025 y también es un gran reto porque hemos tenido un 2024 excelente y esto nos genera pues la necesidad de superarnos a nosotros mismos, ¿no? De que la central pueda estar
aún mejor en este 2025 y estemos pues ahí luchando siempre por salir adelante todo y sobre todo a seguir desarrollándonos mejor en este campo de la gerontología que es tan importante para la humanidad. Muy bien, ahora sí nos despedimos y entonces estamos el